Buenos días. Vamos a avanzar un poquito más en el tema de los movimientos y las fuerzas. Hoy vamos a ver el punto 4 que se titula aceleración. ¿eh? En las dos clases que vimos con anterioridad estuvimos estudiando qué era el movimiento y qué era un movimiento rectilíneo y uniforme. Si recordáis, era el de un cuerpo que se movía con velocidad constante. Es decir, cada vez que pasaba un tiempo igual, se recorría un espacio igual. El cuerpo que se estaba moviendo recorría espacios iguales en tiempos iguales. Si llevaba, por ejemplo, una velocidad de 10 metros por segundo, pues cada vez que pasara un segundo iba a recorrer una distancia de 10 metros. Pero sabéis que en la naturaleza, en nuestra vida cotidiana, eso no es lo más habitual. Lo habitual es que la velocidad que lleve un cuerpo vaya variando con el tiempo. Pues la aceleración es una magnitud, es decir, algo que nos inventamos para medir precisamente la variación de la velocidad con el tiempo. Sabemos que hay muchos movimientos en los que la velocidad va aumentando progresivamente, por ejemplo un coche cuando está acelerando, o va disminuyendo progresivamente, pues, por ejemplo un coche cuando está frenando, o un objeto que hemos lanzado hacia arriba y que poco a poco se va a ir moviendo más despacio hasta que va a alcanzar su altura máxima. Bueno, pues llamamos aceleración a una magnitud, a algo que se puede medir y que nos va a indicar cómo varía la velocidad en cada unidad de tiempo, ¿vale? Las aceleraciones, nosotros vamos a estudiar movimientos acelerados uniformemente. ¿Qué significa eso? Que la velocidad, que la aceleración va a ser siempre la misma. Es decir, vamos a ir aumentando la velocidad o vamos a ir disminuyendo la velocidad siguiendo el mismo ritmo. Por ejemplo, si un cuerpo está acelerado con una aceleración constante de 1 metro partido segundo al cuadrado, ahora veremos qué significa eso, cuando trabajemos con la fórmula, de momento os digo que eso significa que cada vez que pase un segundo, la velocidad del cuerpo va a aumentar en un valor de 1 metro partido por segundo. ¿Vale? Las aceleraciones las vamos a considerar positivas cuando la velocidad del cuerpo, que vamos a suponer que los objetos se van a mover siempre hacia la derecha, luego su velocidad va a ser positiva, y si la aceleración, si la velocidad va aumentando con el tiempo, vamos a considerar que la aceleración es positiva. Porque como veremos más adelante en este mismo tema, la aceleración siempre están producidas por la acción de una fuerza. En este caso, si el coche va cada vez más rápido, es porque hay una fuerza del motor que va hacia adelante y que va a hacer que el coche cada vez se mueva con mayor rapidez. Si la fuerza va hacia adelante, la aceleración que produce también iría hacia la derecha y por eso la vamos a considerar positiva. ¿Vale? En cambio, si un camión en este caso, frena, los frenos ejercen una fuerza hacia atrás que hacen que la aceleración vaya hacia atrás, que sea negativa. Cuando la velocidad vaya disminuyendo a medida que va pasando el tiempo, vamos a considerar que la aceleración es negativa. ¿Y qué ocurre si la aceleración es igual a cero? Pues hemos dicho que la aceleración mide la variación de la velocidad por unidad de tiempo. Si la aceleración es cero, es que no hay variación de la velocidad. En este caso, el ciclista se mueve con velocidad constante. Si un objeto se mueve siempre a la misma velocidad sobre una trayectoria rectilínea, pues decimos que su aceleración es cero. Bueno, ¿y cómo se mide la aceleración de un cuerpo? Pues si hemos dicho que la aceleración es lo que varía la velocidad en cada unidad de tiempo, cada segundo, pues vaya a comprender con un ejemplo sencillo cómo vamos a calcular la aceleración. Imaginaros que tenemos un cuerpo que va a una velocidad de 2 kilómetros por segundo, perdón, de 2 metros por segundo, y que cuando han pasado 2 segundos, su velocidad ha aumentado hasta 8 metros por segundo. ¿Cuál es su aceleración? Nos decimos que la aceleración es lo que aumenta
la velocidad en cada segundo, pues si en 2 segundos ha aumentado 6 unidades, de 2 a 8 van 6, ha aumentado en una cantidad de 6 metros por segundo, en cada uno de esos 2 segundos su velocidad habrá aumentado en 3, es decir, el coche iba a 2 metros por segundo y de pronto nos encontramos que lleva una velocidad de 8 metros por segundo cuando ha pasado un tiempo de 2 segundos. Pues lo que está claro es que cuando haya pasado un segundo, su velocidad habrá aumentado en 3 metros por segundo y ahora sería de 5 metros por segundo. Y cuando pase un segundo más, pues aumentará otros 3 metros por segundo y entonces su velocidad ahora será de 8 metros por segundo. No sé si lo veis, ¿eh? La aceleración mide lo que aumenta la velocidad en cada segundo. Pues yo veo lo que ha aumentado la velocidad en total. A 8 le quito 2, la velocidad ha aumentado en 6 metros por segundo, pero en 2 segundos. Entonces, si reparto esos 6 metros por segundo entre los 2 segundos, lo que obtengo es que la velocidad ha aumentado. Ya veis que aquí tengo un error. Vaya, es que no he visto, lo tengo como fórmula. La velocidad ha aumentado en 3 metros por segundo. Pero a ver, ¿y por qué no me deja ahora? Un 3 y un 3. Ahí había un pequeño error. 8 menos 2, 6, 6 dividido entre 2, 3. Esto es lo mismo que decir que en cada segundo que pase, la velocidad ha aumentado en 3 metros por segundo. Como este segundo que está dividiendo arriba pasa abajo multiplicando, las unidades de la aceleración son metros partidos segundo al cuadrado. Pero quiero que comprendáis esto. 3 metros partido segundo al cuadrado significa esto de aquí, que cada segundo que pase, la velocidad aumentará en 3 metros por segundo. Si la aceleración fuese negativa, pues indicaría que en cada segundo que pase, la velocidad disminuiría en un valor igual a 3 metros por segundo. ¿Vale? Entonces, si os dais cuenta, para calcular la aceleración de un cuerpo, lo que tenemos que hacer es a la velocidad que lleve al final, le quitamos la velocidad que llevaba al principio, que le llamamos velocidad inicial v sub 0, este 0, si recordáis, significaba inicial, y lo dividimos entre el tiempo, ¿vale? Y al restar dos velocidades, si a la manzana le quito manzana, me quedan manzanas, si a metros por segundo le quito metros por segundo, me quedarían metros partidos segundos, y si los metros partidos segundos los divido entre segundos, estos segundos que están aquí dividiendo pasan abajo multiplicando, y me quedaría la unidad de la aceleración, que es metro partido segundo al cuadrado. Si representamos gráficamente estas magnitudes en función del tiempo, vamos a empezar por abajo. Bueno, primero de todo, esta parte de aquí no tiene mucho sentido porque los tiempos no pueden ser negativos, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, estamos suponiendo que la aceleración es constante, que el cuerpo va a aumentar o va a disminuir su velocidad siempre con la misma rapidez. Entonces, si os dais cuenta, si la aceleración siempre es constante, significa que para cualquier valor del tiempo, yo subo una línea, para cualquier valor del tiempo, la aceleración tiene que ser siempre la misma. Por ejemplo, a un segundo, pues como tiene que ser la misma, si os dais cuenta, si la aceleración es siempre la misma, la representación gráfica sale una línea horizontal. Una línea horizontal por encima del origen, porque estamos suponiendo, en este caso estamos representando una aceleración positiva, es decir, la velocidad va a ir aumentando a medida que pase el tiempo. Y lo vemos aquí. Como la velocidad aumenta progresivamente siempre de la misma manera, pues lo que obtenemos en la representación gráfica de la velocidad frente al tiempo es una línea
una línea inclinada, una línea recta inclinada. Si os dais cuenta de la expresión A igual a V menos V sub 0 partido t que acabamos de hacer antes, si el tiempo lo pasamos aquí multiplicando y el V sub 0 que está restando lo pasamos sumando, quedaría que la velocidad es igual a V sub 0 más la aceleración por tiempo. Si esto se representa gráficamente, esto de aquí sabríamos lo que es. Si le damos valores al tiempo y obtenemos valores de la velocidad y lo representamos gráficamente, tiene que salir una línea recta. Fijaros que esto es una ecuación de la misma manera, que tiene la misma forma que la de la posición en un movimiento rectilíneo uniforme que habíamos visto. Fijaros que el tiempo va elevado a 1, aquí va elevado a 1 como aquí, va multiplicando por algo, aquí es la aceleración, aquí era la velocidad, y además le vamos sumando un valor constante que no va multiplicando por el tiempo. Estas dos ecuaciones son similares. Si la representación gráfica de esta era una línea inclinada, la de esta lo será también, ¿vale? Ahora, en cambio, la posición del cuerpo en función del tiempo ya no es una línea recta. En este caso tenemos una parábola que si la continuáramos por aquí veréis la forma de la parábola. Lo que pasa es que esta parte de aquí no la consideramos porque los tiempos no pueden ser negativos. Esto se llama una parábola, ya lo estudiaréis en matemáticas. ¿Por qué una parábola? Si cada vez voy más rápido, cada vez recorro más espacio en un mismo tiempo. Fijaros aquí, por ejemplo, desde el 0 al 0,5 segundos solamente se ha recorrido un espacio igual a este de aquí. Si la posición inicial era 0 y ahora la posición es ahí, pues ha recorrido ese espacio. Fijaros entre 0,5 y 1, que también pasa medio segundo, ha pasado desde aquí a aquí, pasa al mismo tiempo que desde aquí a aquí, pero ahora, como el cuerpo se ha ido moviendo cada vez más rápido, os dais cuenta que la distancia que ha recorrido es mayor que aquí. En el siguiente medio segundo, pues ocurre lo mismo. Ha pasado un tiempo y este tiempo son iguales, pero el espacio recorrido en este es más pequeño que el recorrido en este y el recorrido en este es más pequeño que el recorrido en este otro. Y eso ocurre pues porque el cuerpo está acelerando con aceleración positiva. La velocidad cada vez va a ser mayor, se va a mover con más rapidez, pues cada vez va a recorrer más espacio en una misma cantidad de tiempo. ¿Y qué ocurre si la aceleración es negativa? Fijaros que aquí esto sería el 0. En este caso la aceleración la hemos representado por debajo del 0, luego en este caso la aceleración es negativa. La aceleración es menor que 0. Eso se representa matemáticamente así. Pues si la aceleración es menor a 0, es que suponemos que se está oponiendo al sentido del movimiento y está haciendo que el cuerpo vaya cada vez a menos velocidad. Entonces ahora, a la hora de representar la velocidad frente al tiempo, también me sale una línea inclinada, pero ahora la inclinación es hacia abajo, es como una cuesta hacia abajo. Antes, cuando la aceleración era positiva, la cuesta era hacia arriba. Decimos que la recta tiene pendiente positiva. En este caso, la cuesta es hacia abajo, decimos que tiene pendiente negativa porque, fijaros, cuando el tiempo vale, pues por ejemplo, un segundo, esa es la velocidad, pero cuando vale 3, pues la velocidad es menor. Eso significa que va frenando. Si va frenando, ahora cada vez recorre un menor espacio en una misma cantidad de tiempo. Por eso, si os dais cuenta aquí, durante este tiempo se recorre este espacio que hay aquí. Vamos a suponer que esto es 0, que esto es 1 segundo. Pues de 0 a 1 segundo, cuando era 0 estaba aquí y cuando es 1 segundo estaba aquí, pues ha recorrido todo ese espacio. En cambio, por ejemplo, vamos a ver lo que recorre entre 1 y 2. Pues entre 1 y 2, si cuando era 1 segundo estaba aquí, cuando era 2 está aquí, os dais cuenta que ahora el espacio que recorre es más pequeño. Y es más pequeño pues porque el cuerpo va frenando. Bueno, pues tenéis que hacer el ejercicio 14, el ejercicio 15. En el ejercicio 15 lo que tenéis que hacer es aplicar la fórmula que acabamos de ver de la aceleración. Aceleración igual a velocidad final menos velocidad inicial partido tiempo.
a cada uno de los tramos de este movimiento. Si os dais cuenta que hay un movimiento complejo, un movimiento que consta de 3 movimientos simples. Entre 0 y 40 ocurre una cosa, entre 40 y 60 ocurre otra cosa, y entre 60 y 100 ocurre otra cosa. Bueno, pues tenéis que aplicar la ecuación esta que yo acabo de poner aquí a este tramo desde 0 a 40, al siguiente tramo desde 40 a 60 y a este tramo de aquí desde 60 a 100. La aplicáis y obtenéis, interpretáis la gráfica, me decís qué está pasando aquí, qué está pasando aquí y qué está pasando aquí. Allá hay la aceleración en cada uno de los tramos y allá hay el espacio recorrido de 0 a 40. ¿Vale? Para hallar el espacio recorrido desde 0 a 40, pues como desde 0 a 40 la velocidad permanece constante, pues si cada segundo recorre 15 metros y han pasado 40 segundos, pues a ver los metros que ha recorrido. Como de 0 a 40 es un movimiento rectilíneo uniforme, pues lo que tenemos que utilizar era esta ecuación que habíamos visto, pero suponemos, porque no nos dice nada, que partimos desde el origen del sistema de referencia. Suponemos que el espacio inicial es 0. ¿Vale? Bueno, un tipo particular de movimiento con aceleración constante es el movimiento de caída libre. Cuando dejamos caer un cuerpo, sabéis que se va moviendo cada vez con más velocidad. Un cuerpo en caída libre lleva una aceleración constante, si está próximo a la superficie de la Tierra, de 9,8 metros partido segundo al cuadrado. ¿Vale? Eso 9,8 vamos a suponer que es 10 para enterarnos, para entendernos. Bueno, vamos a suponer que después eso significa que si yo dejo caer un cuerpo, al principio, como está quieto y lo suelto, su velocidad es 0. Si he dicho que la aceleración de la gravedad, que se designa con G en vez de con A, con G de gravedad, es de 10 metros partido segundo al cuadrado, esto significa que cada segundo que pase, la velocidad del cuerpo habrá aumentado en un valor de 10 metros por segundo. Si la velocidad se mide en metros por segundo, su aumento se tiene que medir en metros por segundo. ¿Qué significa esto? Dejo caer el cuerpo. Pues significa que cuando pasa un segundo, llevo una velocidad de 10. Cuando pase otro, pues la velocidad será de 20, porque vuelve a aumentar 10 metros por segundo en un segundo. Cuando hayan pasado 3 segundos, pues ahora su velocidad será 30 y así sucesivamente. La velocidad hace que el cuerpo se mueva cada vez más despacio cuando el cuerpo va bajando. Pero ¿y si lanzamos el cuerpo hacia arriba? Imaginaros que lanzo un cuerpo hacia arriba con una velocidad inicial de 60 metros por segundo. Pues como ahora la fuerza de la gravedad, que es la responsable de esa aceleración, va hacia abajo, tira hacia abajo, se opone al movimiento, pues cada vez que pase un segundo, su velocidad en vez de aumentar va a disminuir en un valor de 10 metros por segundo. No sé si he dicho que lo lanzo con 60. Pues si lo lanzo con 60, cuando pase un segundo irá a 50, cuando pase otro irá a 40, cuando pase otro irá a 30, cuando pase otro irá a 20, cuando pase otro irá a 10 y cuando pase otro su velocidad será 0 y habrá alcanzado su altura máxima. Cuando pase un segundo más, pues ahora se mueve hacia abajo y tendrá una velocidad de 10, cuando pase otro segundo 20, cuando pase otro 30, cuando pase otro 40, ¿vale? A esa aceleración ya os digo que se llama aceleración de la gravedad y se designa con la letra G. Aquí tenéis un dibujito para que lo comprendáis. Lo lanzo con 60, a un segundo 50, a otro 40, 30, 20, 10, hasta que se para. Y a partir de ahí hacia abajo, cuando pase un segundo más, 10, 20, 30, 40, 50, 60. ¿Bien? Esto explica por qué un cuerpo en ausencia de rozamientos con el aire tarda el mismo tiempo en subir que en bajar. ¿Vale? Bueno, el ejercicio 16 tenéis que aplicar la fórmula que hemos visto de
de la aceleración. Si os dais cuenta, cuando el tiempo es 0, la velocidad es 0. Os he puesto aquí este punto para que os guiéis. Cuando el tiempo es 4, pues ahora la velocidad es 25. Y esta hemos dicho que es 0. Podéis hacerlo con cualquier valor de la velocidad, os podéis venir por aquí, pero en fin, yo he marcado esto pues para que os guiéis. Al no estar esto cuadriculado, pues lo he marcado más o menos para que os guiéis. Una vez que hayáis calculado la aceleración, pues lo que está claro, cuando hayáis calculado la aceleración, os queda que ese valor de la aceleración ya lo conocéis, ¿vale? Sabemos que la velocidad inicial es 0, está aquí, la velocidad inicial es 0. Luego también la conocéis. V menos 0, el 0 no lo pongo, si a V le quito 0 se queda igual, y partido por el tiempo. Si yo conozco la aceleración porque la he calculado en el primer apartado y ahora me piden la velocidad, cuando el tiempo es de 3,5 segundos, pues lo único que tenéis que hacer es sustituir y despejar. Y con esto acabamos la clase de hoy. Muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo día.